años y litigios ante tribunales para pagar la indemnización. Cuando hay una expropiación, el gobierno tiene que pagar una indemnización. Los gobiernos, tanto norteamericano como inglés, no estaban de acuerdo con las indemnizaciones que quería pagar el gobierno mexicano a las empresas petroleras. Por ejemplo, Inglaterra rompió relaciones diplomáticas, la Gran Bretaña, con México. Durante esos años no tuvimos relaciones diplomáticas con la Gran Bretaña. Con los norteamericanos fue más fácil la negociación para el pago de las indemnizaciones, pero cuando Cárdenas deja la presidencia en 1940, vuelven a la carga las empresas petroleras extranjeras, y en el sexenio de Manuel Ávila Camacho, que es el presidente posterior a Cárdenas, logran que se modifique la ley reglamentaria del artículo 27 en el ramo del petróleo, una ley secundaria, para permitir la inversión privada de carácter extranjero en la industria petrolera nacional. Y entonces Cárdenas había logrado, al final de su sexenio, una modificación al artículo 27 en el párrafo sexto para prohibir el otorgamiento de concesiones en materia de hidrocarburos y de gas y en general de petróleo, pero le sacaron la vuelta los sexenios posteriores, Ávila Camacho y el de Miguel Alemán Valdés, y entonces, como estaban prohibidas las concesiones, aceptaron una figura muy nociva para la economía nacional y para la soberanía de nuestro país, y se llamaron contratos de riesgo. Se firmaron cerca de 16 contratos de riesgo en la presidencia de Miguel Alemán Valdés, que permitían a las empresas petroleras, pues como si tuviesen una concesión, explotar el petróleo, extraerlo. Se llamaban contratos de riesgo porque se supone que las empresas extranjeras arriesgaban con el gobierno mexicano la extracción del crudo, pero el gobierno mexicano tenía que pagarles a las empresas extranjeras todo lo que habían gastado en la exploración, en la extracción del crudo, y además tenían que repartirles parte del beneficio. Es decir, si sacaban, por ejemplo, 100 barriles de petróleo, pues 30 o 40 de esos barriles de petróleo tenían que entregarlos a las compañías extranjeras. Esto desde luego violentaba la Constitución, porque los recursos petroleros, dice la Constitución, son de la nación y no pueden ser explotados por extranjeros, sino la nación debe tener el control absoluto de estos recursos. Bueno, llegamos a este momento de la historia. Ahora quiero referirme, quiero decir que esto no concluyó tan fácil. Sexenios posteriores al de Miguel Alemán lograron, por ejemplo, prohibir los contratos de riesgo. Esto se logra hasta el gobierno de López Mateos, en donde se realiza otra modificación a la Constitución para prohibir no solamente las concesiones, sino los contratos. Entonces, con López Mateos se prohíbe en la Constitución los contratos con empresas extranjeras. Pero bueno, no se dieron por vencidos, continuaron queriendo hacer otro tipo de contratos o de operaciones jurídicas con el Estado mexicano para seguir beneficiándose del petróleo de México. Y en el gobierno de Miguel de la Madrid, al inicio del gobierno de Miguel de la Madrid, en 1983 se hacen modificaciones al artículo 28 de la Constitución, al 25, al 26, en fin, a varios artículos. Esos artículos componen lo que se llama el capítulo económico de la Constitución mexicana, desde el artículo 25 al artículo 28, son 4 artículos de la Constitución. ¿Qué establece la Constitución en materia de petróleo? La Constitución establece primero que el petróleo es de la nación, que los recursos del subsuelo son de la nación. El párrafo sexto del artículo 27 prohíbe los contratos y las concesiones. Establece el 27 de la Constitución, párrafo sexto, que la explotación solamente la puede realizar la nación. Otro artículo muy importante es el 28, este artículo que fue modificado en el sexenio de Miguel de la Madrid. Ese artículo dice, el párrafo cuarto, que la explotación de los hidrocarburos es una explotación estratégica. Eso significa, dice la Constitución, que es exclusiva del Estado. La Constitución mexicana establece 3 tipos de actividad económica en el artículo 28. La que se llama estratégica, que solamente puede ser realizada por el Estado mexicano,
a través de sus organismos públicos, la que se llama prioritaria, en donde el Estado tiene la rectoría económica, pero puede compartir la explotación económica con los particulares, nacionales o extranjeros, y el libre mercado, ¿no?, donde los particulares, nacionales y extranjeros participan de acuerdo a lo que establezca la ley de inversiones extranjeras. Pues hay tres tipos de actividades: estratégicas, exclusivas del Estado, donde solamente organismos públicos del Estado pueden explotar los recursos; actividades prioritarias, en donde es el Estado el que tiene la rectoría, pero pueden participar particulares; y la actividad económica privada, donde concurren solamente los particulares en la actividad económica. El petróleo y los hidrocarburos, dice el párrafo cuarto del artículo 28 de la Constitución, que es una actividad estratégica y por tanto exclusiva. ¿Qué significa lo anterior? Que todas las leyes o los reglamentos secundarios que deben depender de la Constitución, que se opongan a lo que dice la Constitución, pues son anticonstitucionales. Cuando una ley o un reglamento secundario permite que extranjeros participen en la explotación del petróleo, están violando la Constitución, porque toda la actividad vinculada al petróleo es exclusiva del Estado, es una actividad estratégica. Ese es el argumento jurídico. Por eso la privatización es anticonstitucional. Hay que decirle al público que no es jurista, que no son abogados o que no son estudiantes de Derecho, que esto es muy importante. Decir que algo es anticonstitucional es como decir que no existe para el derecho, que es inválido. En el sistema jurídico, una ley secundaria o un reglamento, para que sea válido jurídicamente, tiene que cumplir con dos condiciones, decimos los abogados: una condición formal, que se llama validez formal, y una condición material, que se llama validez material. Explico brevemente lo de la validez formal. La validez formal significa que el órgano o la autoridad que vaya a aprobar la ley o el reglamento sea una autoridad que tenga competencia para ello. Es decir, que la Constitución diga es el Congreso o es el Ejecutivo el que debe aprobar este reglamento o esta ley. Entonces, eso es lo primero, que la autoridad tenga competencia jurídica para aprobar la ley secundaria o el reglamento. Y lo segundo es que para aprobar esa ley o ese reglamento no se puede seguir cualquier procedimiento, sino tiene que ser el procedimiento que establece la ley superior. En la Constitución se establece cuál es el procedimiento para reformar las leyes, y si no se cumple ese procedimiento, la ley es inválida, como también es inválida la ley si una autoridad no competente aprueba la ley. Pero ese es el aspecto formal de la validez. El aspecto más importante de la validez no es el formal, es el aspecto material. Para que la ley o el reglamento sea válido, la Constitución dice, y debes cumplir con los principios o con las normas previstas en la Constitución. Cuando una ley secundaria o un reglamento no cumple con la Constitución, con un principio, por ejemplo, el principio dice los hombres y las mujeres son iguales, eso lo dice el artículo cuarto de la Constitución. Si el Congreso de la Unión emitiera una ley que violentara la igualdad entre hombres y mujeres, esa ley sería anticonstitucional porque no estaría respetando un principio o una norma de la Constitución. Bueno, en materia de petróleo es clarísimo. La Constitución dice es exclusiva del Estado, es propiedad de la nación, solamente el Estado o la nación pueden explotar estos recursos. Esto no forma parte de la economía de mercado, no puede ser explotado el petróleo ni los hidrocarburos por particulares. Este es el argumento jurídico, que es muy claro, muy simple. Una ley, un reglamento, un decreto no puede estar por encima de la Constitución, porque la Constitución en todos los países del mundo es la norma suprema y es requisito de validez que las leyes secundarias se ajusten a la Constitución. Por lo que vea la importancia del petróleo, ¿por qué en México es importante el petróleo? Y va a decir mucha gente, a ver, ¿cómo es eso de que es de la nación?, ¿no? Entonces, la respuesta es muy sencilla. Todos los días recibimos beneficios del petróleo. ¿Por qué? Porque del presupuesto que se aprueba cada año en México, el 40% del presupuesto, por ejemplo, este año se aprobaron de presupuesto casi 4 billones de pesos, 3.800.000 millones o algo así, casi 4 billones. Bueno, el 40% de esos casi 4 billones, un billón es 1 millón de millones.
¿no? Ese es el presupuesto de México, que se aprobó para 2013. El 40% de ese presupuesto proviene de la venta del petróleo, proviene de la explotación del petróleo. Es decir, ¿con qué paga el gobierno las universidades públicas? ¿Con qué paga el gobierno los tecnológicos? ¿Con qué paga el gobierno las escuelas públicas? ¿Con qué paga el gobierno la construcción de carreteras? ¿Con qué paga el gobierno el pago de los burócratas de este país? ¿Con qué paga la construcción de, por ejemplo, de instalaciones eléctricas? ¿Con qué paga el gobierno la construcción de obras de infraestructura, aeropuertos, puertos, presas? ¿No? Pues con el presupuesto. Y eso significa que si el presupuesto, el 40% de esos casi 4 billones de pesos proviene del petróleo, de cada peso, 40 centavos del gasto público para educación, para seguridad social, para el pago de los hospitales del ISSSTE, del seguro, provienen de la venta del petróleo. El 40%, 40 centavos de cada peso. De esa manera, a todos los mexicanos nos beneficia el petróleo. Porque aunque lo administra el gobierno y el presupuesto es aprobado por la Cámara de Diputados, pues el 40%, 40 centavos de cada peso, repito, son o surgen o nacen del petróleo. Si no tuviésemos esos recursos, pues el Estado mexicano tendría que aumentar impuestos. Porque ¿de dónde va a obtener esos casi 2 billones de pesos anuales? Tendría que aumentar impuestos a toda la gente para obtener esos recursos y pagar escuelas públicas y hospitales públicos y carreteras y presas y puertos, etc. Pues este es el drama de México. Si se privatiza el petróleo, si permitimos que los extranjeros vengan a explotarlo, eso quiere decir que tendremos que compartir con ellos los beneficios del petróleo. Hay un ejemplo muy claro que me imagino algunos ya lo han puesto en estos programas. Un petróleo, extraerlo del subsuelo, le cuesta al gobierno mexicano, le cuesta a Pemex $7 por barril, pero se vende en el mercado internacional el barril del petróleo a $100. Es decir, que le queda al país un beneficio de $93 por barril del petróleo. Entonces me pueden decir, bueno, pues ¿por qué Pemex está en crisis? ¿Por qué tiene problemas económicos? Porque de esos $93 por petróleo que se obtienen de la venta del mismo, pues casi todo lo paga Pemex en impuestos. Entonces, de ahí la importancia de Pemex. Si entregamos o vendemos parte del beneficio petrolero a las empresas internacionales, pues perdemos parte de nuestra sangre. Es como si nos quitaran, ¿qué pasaría con cualquier persona que le quitan el 40% de su sangre? Seguramente se enferma de anemia, ¿no? O hasta se podría morir. Pues así le pasaría a este país. Si nos quitan el 40% del presupuesto, ¿qué nos va a pasar? Pues que el gobierno no va a tener para pagar carreteras, escuelas, hospitales, y la gente se va a quedar sin servicios públicos. Entonces, ¿qué va a tener que hacer el gobierno? Aumentar los impuestos. Por eso quieren aumentar los gobiernos priistas y panistas el IVA en medicinas y alimentos, porque saben que al compartir la riqueza petrolera con las empresas extranjeras internacionales privadas, pues va a haber menos beneficios para el Estado y por eso hay que subir impuestos. Hay que subir impuestos para compensar la pérdida del petróleo o de los beneficios del petróleo que se compartirán con empresas petroleras internacionales. Por eso dije yo que el petróleo es la sangre de México. Si nos quitan la sangre, pues nos enfermamos o nos morimos.